¿Qué es la sabiduría? Pues la sabiduría verdaderamente incluye el conocimiento de la verdad, incluye, por supuesto, la comprensión de esa verdad y, como resultado, una conducta basada en esa verdad. Así que una vez que uno comprende y entiende esto, se da cuenta de la importancia que tiene la sabiduría de Dios, que se nos muestra en la palabra de Dios. Y este libro de Eclesiastés es un libro que se muestra lleno de sabiduría, que le da la importancia a la sabiduría que debe tener y que muestra al hombre que necesita sabiduría. Pero aún cuando el hombre deja la sabiduría solo en conocimiento, recordad que el conocimiento envanece. El conocimiento que no se traduce en un entendimiento, porque algunos de vosotros sabéis versículos, pero no los entendéis, porque no vivís basado, y no vivimos, y tengo que ponerlo en plural incluyéndome, no vivimos basados en lo que es. ¿Y cómo sé yo si lo he entendido? ¿Sabéis cómo sabes si lo has entendido? Si lo obedeces. Esa es la conducta que resulta de conocer la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios y de traducirla en hechos, y que honran y glorifican el nombre del Señor. El texto que estamos aprendiendo es que toda esta sabiduría que es inspirada por Dios, que es útil para nosotros, lo que Dios quiere hacer con esto es que el hombre de Dios sea realmente perfecto. ¿Y qué tiene que hacer? Preparado para toda buena obra. Los hechos demuestran que lo que conoces y entiendes se están traduciendo en hechos que honran y glorifican al Señor. Nos quedamos la semana pasada viendo cómo esa sabiduría realmente está estrechamente ligada con el poder de Dios. ¿Quieres poder de lo alto? Entonces conoce a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces conoce la palabra de Dios, adquiere la sabiduría de Dios y hazla verdaderamente una conducta en tu vida. Lo que yo sé de Dios lo transformo automáticamente por la obra del Espíritu Santo en mi vida en hechos que honran y glorifican al Señor. Si yo sé que debo de orar y no oro, entonces algo que yo lo sé, no sé si lo he entendido lo importante que es, porque no estoy orando, no estoy convirtiéndolo en hechos reales que estoy obedeciendo al Señor. Si el Señor dice orad sin cesar, y yo oro cuando me acuerdo una vez al mes, si me acuerdo, y si voy a la iglesia y si no, no oro, pues entonces me parece que el conocimiento que tienes no lo estás entendiendo o te estás desobedeciendo y por lo tanto no está resultando en obediencia. Así es como funciona. Un ejemplo de esto muy bonito que me llama mucho la atención es que en la Biblia tenemos un hombre joven que se fue haciendo adulto y que las circunstancias de su vida no cambiaron su relación con Dios, su comunión con Dios, su confianza en Dios, su esperanza en Dios, de tal manera de que constantemente Dios era su norma de conducta en su vida. Lo que Dios dice, lo que Dios desea, lo que glorifica a Dios es lo que quería hacer. Su vida, su nombre es José, y su vida realmente es un ejemplo de un hombre desde bien joven que siempre confiaba, creía y entregaba su vida en las manos del Señor y por lo tanto le obedecía. Cuando era tentado, no cedía a la tentación porque vivía delante de Dios. Este hombre, José, en principio era sabio. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es temor? Como dijimos la semana pasada, pues el temor realmente es esa persona que odia y detesta el pecado, por lo tanto la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrece y siempre vive en la presencia del Señor.
Eso es Proverbios 8:13, ese texto. Así que cuando se encontró, en las circunstancias que se encontró después de muchos problemas en su vida, ocasionados por otros, él podría tener una vida de queja constantemente. Nos dice la palabra de Dios que estando en la cárcel fue llamado para sacar de un apuro tremendo no solamente al faraón, a la nación entera de Egipto, la primera potencia mundial en aquel tiempo. De hecho, Egipto había tenido ya muchas veces había sufrido una gran hambruna. Y ahora de repente, Faraón tiene un sueño, nadie lo sabe interpretar y desea no solamente conocer el sueño, sino que junto con el sueño, cómo solucionar los problemas que el sueño le iba a revelar. ¿Os acordáis que soñó que 7 vacas gordas salían del Nilo y después otras 7 vacas flacas y enjutas salían del Nilo, de tal manera de que las 7 vacas flacas se comieron las 7 vacas gordas y se quedaron flacas otra vez? ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo entender lo que significa eso? Así que un hombre que había estado en la cárcel, que a él le había sido revelado el sueño, el panadero, le dijo, no, el copero, es que habían dos, el copero, en este caso era el copero. El copero le dijo, yo seré un hombre que puede revelarte el sueño. Fue llamado José y él vino y le reveló el sueño, le explicó lo que significaba y no vamos a entrar ahora en esto, pero estas fueron las palabras de Faraón cuando lo escuchó hablar. Le dijo en Génesis 41:38, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Está reconociendo que Dios está con él. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Cuando Dios mora en uno y la palabra de Dios mora en ti, la sabiduría de Dios entra dentro de ti. Ahora, vuelvo a enfatizar, no solamente la palabra de Dios tiene que morar dentro de mí, la tengo que entender, aceptar y obedecer. Y eso estaba ocurriendo en la vida de él. Y dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así que, qué cosas que José le revela el sueño y le dice la solución al problema. Puesto que es esto, necesitas un hombre que recoja en los tiempos de abundancia, guarde un quinto, lo guarde en graneros y vayan acumulándose el grano ahí año tras año, de tal manera que durante 14 años Egipto no tendrá hambre y habrá 7 de esos años que será hambruna total en todo el mundo. Así que la sabiduría de lo alto viene de Dios. No viene de la inteligencia de uno, ni de la habilidad de uno. Y qué bueno es ver cómo Dios obra. Así que necesitamos esa sabiduría. Necesitamos esa sabiduría para honrar y glorificar el nombre del Señor. Jesús dice, pedid y se os dará. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Si uno le pide al Señor, Dios le va a dar. Y qué bueno es saber que el Señor nos va a guardar y confiar. Dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Señor, dame sabiduría, ¿cómo voy a saber tu voluntad? Y muchos imagináis, una varita mágica va a tocar en nuestra cabeza y vamos a... ¡Ya está! ¡Se me ha ocurrido la idea! No, no somos Vicky el vikingo.
por si alguno pensaba que era vikingo que se rascaba la nariz y de repente ya sabía la solución al problema. Pídele a Dios sabiduría y Dios te va a decir, ¿por qué no lees mi Biblia todos los días? Aquí está la fuente de sabiduría. ¿Por qué no estudias la Biblia todos los días? ¿Por qué no le dedicas tiempo a escuchar mi voz hablarte en la Biblia todos los días? ¿Quieres sabiduría? Entonces, ven a la iglesia. Entonces, escucha la palabra de Dios. Entonces, memorízala y hazla tu vida. Que tu hablar, que tu pensar, que tu manera de actuar esté basada en la sabiduría de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios. Dios no te va a revelar nada nuevo. Está todo aquí escrito. No añades ni quitas. Es verdad que en base a todo esto, a uno le dará coger un trabajo y a lo mejor a otro le hace coger otro trabajo. Pero los principios son iguales para todos. Están basados en la palabra de Dios. Así que, qué bueno es saber que Dios quiere que le oremos, confiemos en Él y le pidamos sabiduría. Cuando leo la Biblia, Señor, necesito que tu Santo Espíritu me haga entenderla y me doblegue la voluntad para obedecerla, porque muchas veces ese es nuestro problema. Yo la sé, yo la entiendo, pero no la obedezco. Recuerda, cuando creíste en un Salvador y en un Señor. Te ha salvado la vida, pero también es el Señor que manda en tu vida. Si no es así, entonces tendremos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque no someternos a la voluntad de Dios es resistir la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por sabiduría? Todos los días necesitamos sabiduría para tomar decisiones, para hablar en nuestras conversaciones, para tratar con nuestro vecino, incluso para ir a la compra. He visto un billete ahí. ¿Qué debo de hacer? Lo voy a utilizar para que sea un testimonio. Como amo al Señor, me acuerdo una vez que encontré un billete de 5.000 pesetas, eso los que están más años aquí, y en el Corte Inglés. Y encontré, y mi hijo me dijo, papá, ¿qué has hecho con ese billete? Pues se lo he entregado al vigilante que estaba ahí. ¿Sí? Sí, porque no es mío. Ah, bueno. Un cristiano confía en lo que Dios le da, pero si estaba en una caja de cobrar y si alguien al abrir su bolso se le cayó y viene y le pregunta, bueno, hay que confiar en la provisión de Dios. Y Dios sabe realmente, así que se entregó y se quedó ahí. ¿Sirvió de algo? Yo confío en el Señor y sé que llegará a buenas manos. La persona que lo recibió, no sé lo que haría con él, pero por supuesto, Dios sí que sabe. El sabio, vamos a continuar un poco más, controla su lengua. Versículo 21, dice la palabra de Dios. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Mira, ¿qué está diciendo aquí? A ver, no lo he entendido. A ver, sí, está diciendo lo que dice. Está diciendo, cuidado cuando alguien habla mal de ti. ¿Han hablado alguna vez mal de ti? O quizá la pregunta sería, ¿has hablado tú mal de alguna vez de otra persona? Pero el segundo versículo te lo dice, no te aires porque hablaron mal de ti, que tú, y lo da por sentado, hablaste alguna vez mal de otro también. Así que, más vale que en vez de enorgullecerte y decir, no me merezco que me hablen así mal de mí, que agaches la cabeza y digas, perdón, Señor, porque yo sí que hablé mal de otra persona también. Así que el sabio controla su lengua. Y qué bueno es tenerlo en cuenta. Dice Santiago, capítulo 3. Parece que el hermano del Señor Jesús sabía muy bien que más de una vez había hablado mal del Señor Jesús. Y sabía realmente que eso, cuando él entregó su vida al Señor, Dios lo cambió y dijo, esto está arraigado en la naturaleza humana.
los corazones de los hombres y de las mujeres se quejan y hablan mal de otros. Santiago, capítulo número 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. No dice alguna vez en tu vida, no. ¿Todos? Quiere decir que no queda nadie excluido. No me levantes la mano, yo no, porque el Señor entonces lo harías mentiroso. Todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Ese es el propósito de la obra de Jesucristo al salvarnos, hacernos perfectos, pero no somos perfectos en nuestra carne, somos perfectos en Cristo, que es el único que nunca pecó. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y sigue diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿De verdad que tú crees que eres sabio y entendido? Pues entonces, en vez de decírmelo en palabras muy elocuentes y demostrar cuántos versículos sabes, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabio mansedumbre. Yo quiero ser maestro en la iglesia. ¿Y tu vida cómo es? ¿Cómo? Si yo me sé la Biblia de memoria, ¿de qué sirve la Biblia de memoria si la vida que tú tienes da vergüenza? Entonces, y está diciendo Santiago, oye, que la respuesta no es, pues ninguno enseña nada. La respuesta es, deja a Jesucristo gobernar tu corazón. Deja a Jesucristo mandar en tu vida. Obedece. Ese es el primer problema que tenemos los hombres. No obedecemos. Obedece. Así que nos dice ahí, muestre la buena conducta, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabia mansedumbre es obediencia, pero con buena conducta, con buena actitud. Eso es lo que nos está pidiendo. Así que bueno, sabiduría para tratar con los críticos. Y eso es otra cosa, con las críticas. No podemos vivir dependiendo de lo que la gente diga. Tenemos que vivir para el Señor, honrar el nombre del Señor y vivir justamente, y lo que digan de nosotros, no seas pronto para ofenderte. Mi pastor me decía, José, ten corazón sensible como la paloma, pero la piel dura como el cocodrilo. Así que lo que te digan, no te preocupes. Tú sé sensible con la gente y ayúdale, trabaja, sirve y entrégate. Pero lo que te digan y lo que te hagan, no pasa nada. Déjalo pasar. No nos preocupemos. ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo era así? Sensible, su corazón como una paloma, que sentía lo que estaba pasando, pero era fuerte y duro. ¿Sabéis lo que dijo en la cruz? Cuando estaba en la cruz, ¿a cuántos maldijo? ¿De cuántos habló mal? ¿Cuántos se quejó? Estaba cansado de toda esa gente que no es... No, Padre, perdónalo. ¿Es esa siempre tu actitud cuando te critican? ¿Cuando te ofenden? ¿O pides perdón cuando tú criticas y cuando ofendes? En Proverbios 12, 16 nos dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Han hablado mal de ti alguna vez? Pues no hagas caso de la injuria. Muestra tu prudencia y confianza y tranquilidad. Muéstrate pacificador, no uno que siembra discordia, disturbio, no uno que pelea. Y esa es una lección que yo tengo que aprender y que es muy bueno que aprendamos, porque la palabra de Dios nos llama la atención en esas cosas. Dice Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Hay algún día de la semana que no te hayas quejado?
todos los días estás cansado, todos los días estás que no puedes soportar más esto, todos los días hay algo por lo que no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Oye, estoy aquí. ¿De quién estás hablando? Yo soy el creador que te ha creado a ti y el creador que te ha creado a ti. ¿Estás hablando mal de mi criatura? ¿O tú estás hablando mal de mi criatura? ¿Entonces estás hablando mal del creador? Soy el juez. Aquí el juez es el que manda y quien dicta sentencia. Espero que aprendamos a ser más agradecidos y menos criticones y quejicas. Y es lo que a Dios le agrada. Y está diciendo, oye, mira, ¿tú te quejas porque otro ha hablado mal de ti? Pues entonces aprende realmente la lección. Sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Pero el sabio, Salomón, sigue enseñándonos más cosas. Y nos dice, bueno, ahora quiero enseñaros sabiduría para tratar con la incertidumbre de la vida. La vida muchas veces me trae muchas cosas que no sé lo que va a pasar, qué pasará en el futuro, o por qué me está pasando esto a mí, no lo entiendo. Dice en el versículo 23, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y muy profundo. ¿Quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Cuando tomamos decisiones a la ligera, no pidiendo sabiduría de lo alto, no escuchando la palabra de Dios que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, muchas veces, pues cuando no pedimos consejos a personas sabias que conocen la palabra de Dios para tomar una decisión, pues entonces muchas veces tenemos que acarrear las consecuencias de una mala decisión. No te olvides, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Siembras que tus propias decisiones? Pues en la carne, pues entonces el que siembra para la carne recogerá muerte. Pero el que siembra para el espíritu, vida y paz vendrá a su vida. ¡Qué bendición! Si confiamos en el Señor. Así que las situaciones difíciles de nuestra vida, Dios las permite para moldearnos cada vez más a la imagen de Cristo. Y Dios lo tiene todo controlado. Dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 8, el versículo 28, que tantos hemos conocido, y esto es para entender que Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida, en lo que pasa en nuestra vida. A veces no lo entendemos, a veces no sabemos por qué ocurre, pero Él siempre lo hace todo con propósito. Dice en el versículo 28 del capítulo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. O sea, Dios tiene propósito. La palabra propósito quiere decir que tiene una razón la razón más convincente que hay en la tierra por la que pasa lo que pasa en tu vida. ¿Por qué estuve enfermo? Dios tenía una razón buenísima. Me unió más a mi mujer, me unió más a la iglesia, me unió más a Él. Me hizo sentir y de verdad que mi Dios es un Dios más real que lo que estoy viendo con mis ojos. Dios tiene un propósito cuando pasas por pruebas. Pero también dice, y cuando la tentación, y si caigo en la tentación, Dios dice, también tengo un propósito.
Porque el propósito es de restaurarte y entender que el camino del que te has salido sigue estando en el mismo sitio y si me pides perdón vuelves a tener comunión conmigo. Así que en cualquier situación Dios tiene propósito para nuestra vida. Todo lo que está ocurriendo. Qué bueno es confiar que nuestro futuro está seguro en el que todo lo sabe y todo lo hace bien. Ese es este Dios en el que confiamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Estar enfermo? Sí. ¿Vivir en la pobreza y en una situación difícil? Sí. Dios tiene un propósito. Quiero enseñarte a depender de mí. Quiero enseñarte a confiar en mí. Quiero enseñarte que si tú me tienes a mí, tienes todo lo que necesitas. ¿O no lo dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Nada? Y el Señor dice, sí, busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Y recuerda, Dios nos está llamando. Ese propósito lo tiene con todos sus hijos. Los que conforme a su propósito son llamados. Qué bien, podemos confiar plenamente en Él. Y sabemos verdaderamente que esa sabiduría verdadera requiere paciencia, dominio propio y, por supuesto, esperanza. Pero Dios también nos quiere dar sabiduría para tratar con las mujeres y con los hombres también, por supuesto. Los siguientes versículos dejan un poco lo que dice Salomón. Recordad que era el hombre que más experiencia ha tenido en la tierra con las mujeres. Y esa experiencia que ha tenido demuestra que él también era un hombre que necesitaba someterse a la sabiduría que Dios le había dado también. Dice en el versículo número 26, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ellas, mas el pecador quedará en ellas preso. Ha descrito a la mujer y ha descrito al hombre. ¿Os habéis dado cuenta? Y le llama pecador. El hombre no es un santo, por supuesto. A veces pensamos, ¡ay, qué maltrata a la mujer! Pero al hombre no la ha puesto en ningún buen lugar. Cosa que no hicieron cuando trajeron a la mujer adúltera delante del Señor Jesucristo. ¿Os acordáis, no? Le trajeron a ella, pero no a él. Está cometiendo adulterio. Adulterio significa dos. Esto significa que vosotros tenéis un mal corazón y estáis juzgando injustamente. Así que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Vámonos de aquí, nos han pillado. Queríamos meter un engaño al Señor y el Señor ha sido el primero que nos ha demostrado que estamos con un corazón malo. Y se fueron todos. ¿Pero qué está diciendo? Está diciendo, es pecado caer en relaciones ilícitas. Y ahí nos deja bien claro, nos llama la atención que en el capítulo 6 de Proverbios describe a la mujer destructora. Una mujer destructora, una mujer que piensa el amor se encuentra en el sexo, hay que aprovecharse la oportunidad que viene y tengo que aprovecharme del hombre y sacarle todo lo que pueda. Dice en Proverbios 6, 32 y 33. Proverbios 6, 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. ¿Sabéis lo que es la palabra falto de entendimiento? La palabra en el hebreo, falto de entendimiento, es sin cerebro. Es un cabeza hueca.
el que comete adulterio, el hombre y la mujer, otra vez, son unas cabezas-huecas. Y lo está diciendo. Y falta un entendimiento, la palabra en el original es sin cerebro. Así está diciendo, y lo dice Dios. Y llama la atención, las relaciones ilícitas no son una verdadera muestra de amor. Es todo lo contrario. La gente, y lo son chicos y chicas, y hombres y mujeres, porque para todas las edades hay pecados, piensan que con estas relaciones se demuestra amor. Es todo lo contrario. El verdadero amor, de verdad, se sacrifica para dar y hacer lo mejor por la otra persona. Así que las relaciones fuera del matrimonio solamente traen problemas a la vida. Lo que el pecado siempre te hará. 3 cosas, apúntatelas si quieres. El pecado te llevará más lejos de lo que tú pensabas ir. Un ratito de diversión y de placer, no pasa nada, mañana corto la situación y no, te va a llevar más lejos de lo que tú pensabas ir. El pecado te llevará más lejos de lo que tú pensabas ir. En segundo lugar, el pecado te detendrá y te atará más tiempo de lo que tú pensabas quedar. Yo pensaba que un ratito o pensaba que atado de por vida, marcado de por vida. Y en tercer lugar, el pecado te cobrará más caro de lo que tú pensabas pagar. Así es, más caro. El pecado cobra, la paga del pecado es, ¿cuántos piensan? Yo voy a decir una mentira. Bueno, ya sé que la consecuencia es morir. La voy a decir y luego me muero. Pues Dios dice que es verdad. Trae como consecuencia la muerte. Y si tú piensas que la muerte física, si tarda un poquito, no va a venir, hay consecuencias. Yo no sé los pecados, pero Dios a algunos les cobra en el acto, a otros les cobra después. Y lo que es peor de todo, la muerte espiritual es la peor muerte que pueda el hombre experimentar, eternamente en el infierno. Eso es terrible. Así que Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Muy fuerte, pero es verdad. El pecado nunca cumple lo que promete. Sí, sí. Y esto es lo que lo hace verdaderamente adictivo. ¿Sabéis que ver pornografía? Están diciendo que ya los niños se están haciendo de 10 y 11 años adictos a la pornografía. Porque están viendo pornografía. Y he oído testimonios de personas con 20 y 30 años que no pueden. Porque desde pequeñito me dejaron y permitieron, y he visto tantos textos que me he hecho tan adicto y no pueden mantener una relación de conversación con nadie si no es por sexo, con sexo y todo lo terrible que es. Se hace adictivo. ¿Sabes por qué? Porque el pecado nunca satisface y esa insatisfacción genera más deseo, más adicción, más tiempo perdido. Y así es. Por eso la gente regresa a por más, para lo mismo obtener. El pecado nunca satisface. Cuidado, porque en el corazón también se peca. Y así se empieza. Algunos pueden pensar, yo no cometí un adulterio físicamente con nadie, pero en mi mente, en mi corazón, cuidado, ahí es donde empieza. Y Jesús lo enseñó. Ahí empieza el pecado. La semana que viene continuaremos un poco más viendo esa sabiduría que el Señor quiere que tengamos y que aprendamos, y veremos cómo en esa sabiduría el Señor quiere enseñarnos
a no solamente conocer el libro de sabiduría, no solamente entender, sino que se traduzca en una conducta en nuestra vida que constantemente marque nuestro corazón. Eso solamente puede ser logrado por la obra del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón, y que Él sea el que gobierne todo nuestro ser. Vamos al Señor en oración.